a nuestro cuaderno de trabajo en el módulo 6. Entonces podemos ver una primera imagen en la cual se nos comparan cuáles son los métodos paramétricos, como pueden ser la prueba Z, la prueba T-Student, la ANOVA de una vía y también otra prueba ANOVA. Y cuáles son sus contrapartes no paramétricas y las principales características entre estas. Esta imagen podrá ser de bastante utilidad para ustedes para que puedan decidir qué prueba utilizar. A continuación vamos a cargar nuestros datos. Este es nuestro dataset de COVID en Los Simpsons, un dataset generado artificialmente para fines meramente introductorios y explicativos. Aquí vemos que tuvimos un error porque no hemos cargado pandas y numpy. Entonces nos podemos devolver hacia una celda que tenga estas librerías o simplemente volverlas a cargar. Veamos import pandas as np, import numpy as np. Y aquí ya tenemos generado nuestro data frame. A continuación lo vamos a concatenar varias veces, generándolo como filas nuevas para incrementar el número de observaciones, ya que aquí tenemos alrededor de 20. Vamos a generar un nombre, una variable nombre, con base en el índice. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en módulos anteriores. Aquí podemos ver cómo generamos la variable nombre y podemos recordar que puedo generar una celda nueva oprimiendo control NP. Aquí vamos a reiniciar el índice. Podemos ver que entonces se nos genera una variable llamada índice y otra con el número de observaciones, que en este caso serían 125. Esta fase de añadir la variable nombre nos lo hubiéramos podido saltar, pero queríamos destacar estos pasos a modo de repaso. Vamos a generar ahora este cálculo de la dimensionalidad de nuestro data frame. Vemos que tenemos 126 filas y 6 columnas. Y a continuación vamos a generar una variable aleatoria. Esta variable la podemos generar con el módulo random o con el método random de NumPy. Al establecer una semilla, 1, 2, 3, podemos generar los mismos números siempre, ya que estos números son realmente pseudo aleatorios. Es decir, que guardan cierta aleatoriedad, pero como los computadores no son completamente aleatorios, ellos intentan emular un proceso matemático para que los datos no estén tan relacionados entre ellos o no guarden una estructura, digamos, predeterminada. Entonces vamos a generar np.random.normal para que esta variable se distribuya de forma normal y vamos a generar 126 datos y le vamos a sumar 1 para que estos los podamos observar en términos positivos, ya que en ocasiones se generan números negativos al ser una variable normal. Generamos gasto 2. Vamos a suponer que este es el gasto que tienen las personas para atenderse, por ejemplo, o puede ser cualquier otra variable. Y aquí vamos a desplegar cómo está nuestro data frame. Vemos que tenemos gasto y gasto 2. Aquí podemos ver algunos aspectos de la prueba de normalidad. Hemos dejado documentación adicional para que lo puedan explorar. Aquí podemos ver 4 métodos para comprobar si una variable se distribuye de forma normal. Aunque lo necesario no es tanto que sea la misma variable la que se distribuya de forma normal, sino más bien las estimaciones que sacamos de ella, es decir, el promedio, la desviación estándar, entre otras. Podemos ver aquí algunos tests de normalidad, cómo se hace la comparación o la comprobación de estos, pero vamos a realizarlo por nuestra propia cuenta. Aquí utilizaremos la librería SciPy y su módulo de stats o de estadísticas. Y también vamos a importar el KS-test. Vamos a cargar estas librerías y el primer test que vamos a utilizar es el Shapiro. Shapiro lo que hace es comprobar si la variable se distribuye de forma normal. La hipótesis nula es que se distribuya de forma normal. Entonces podemos comprobar con gasto. Hemos visto que aquí no cargamos bien aparentemente esta
estas librerías, aparece que aquí es import SciPy stats as stats y vemos el resultado. Nuestro p-valor es mayor a 0.05, de modo que podemos concluir que esta variable se está distribuyendo de forma normal. Si fuera inferior a 0.1, 0.01 a 0.05, nos encontraríamos ante una variable que no se distribuye de forma normal. Probemos con la edad, por ejemplo. Aquí vemos que este número es bastante pequeño, es 8 por 10 a la menos 7, es decir, tiene 7 ceros antes del decimal, o sea, esto es prácticamente 0. Entonces aquí podemos ver que la edad normal, es decir, no se está distribuyendo de forma normal. Veamos con gasto 2 y en esta también encontramos normalidad. Pero volvamos con nuestra variable original de gasto. También podemos hacer un diagrama de densidad. Aquí vemos que nos hace falta cargar Seaborn. Entonces import Seaborn as SNS y también matplotlib. Y vemos cómo es nuestra distribución de esta variable. Vemos que la variable se distribuye alrededor del valor de 1. Esto porque le sumamos un 1, si no se estaría distribuyendo alrededor del valor 0. Y se forma una campana muy parecida a la de Gauss. Este tipo de gráficos ya lo observamos en módulos anteriores y aquí estamos utilizando una densidad, una medida de densidad. Entonces aquí hemos visto algunas variables que son normales o que no se están distribuyendo de forma normal. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer las pruebas de hipótesis. En este caso debemos definir si nuestros datos se están distribuyendo de forma normal o no. Si no se están distribuyendo de forma normal o si son discretas, es decir, que son valores enteros, deberíamos utilizar estos métodos. Si corresponde a una tasa promedio, como puede ser de accidentes o de muertes, deberíamos utilizar la distribución de Poisson. Si el número es inferior a 50, deberíamos utilizar una distribución binomial en caso de que no tengamos una tasa. En caso de que sea mayor y que la proporción sea menor al 10%, deberíamos de nuevo utilizar Poisson u otras aproximaciones binomiales. En el caso de que tengamos una variable continua y en el caso de que sepamos la desviación estándar de la población, podríamos utilizar ya sea una prueba Z o una prueba de dos medias. Pero en caso de que no sea así, deberíamos utilizar una prueba tipo T. Si la muestra es pareada, es decir, si los datos son pareados, es decir, provienen de un mismo grupo de individuos, como puede ser tomarle la muestra de azúcar a una serie de individuos, luego exponerlos a cierto alimento y volverles a tomar la prueba, este sería el ejemplo de un dato pareado, por lo cual deberíamos utilizar otro tipo de método como sería la prueba T para resultados pareados. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Iniciaremos con la distribución normal o con la prueba Z. Para esta vamos a obtener de la librería StatsModel el módulo de stats y de este vamos a obtener el Z-test. Aquí vemos que hemos generado también el promedio del gasto. Entonces, para realizar esta prueba de hipótesis, vamos a generar una prueba en la cual vamos a comparar este resultado gasto, es decir, este promedio 1.02, respecto al valor 1, para saber si este 1.02 es estadísticamente significativo del valor 1. Aquí vemos que el dato es superior a 0.05, es decir, nuestro p-valor, por lo cual no podemos asegurar que haya una diferencia estadísticamente significativa entre 1 y 1.02. De este modo, si tuviéramos una comparación en el tiempo o si nuestro valor crítico para tomar una decisión es 1, no podríamos tener la certeza de que tenemos un valor superior o un valor, digamos, más bien distinto. Aquí vamos a ver 1.05. Aquí vemos que tampoco es distinto. 1.1. Aquí vemos que va bajando. 1.3. Aquí ya obtenemos una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos valores. Aquí podemos verlo también con el valor 5, por ejemplo. Otro tipo de
pruebas es la diferencia de promedios entre dos poblaciones. Aquí vamos a agrupar por sexo y a obtener el promedio del gasto en hombres y en mujeres. Aquí vemos que en mujeres es 1.28 y en hombres, es decir, en el sexo masculino es 0.92. Aquí podemos hacer uso de este mismo z-test, pero debemos pasar dos argumentos. En primer lugar, la variable de gasto, haciendo una indexación, abriendo otra vez corchetes cuadrados, indicando la condición que queremos que se cumpla. En este caso, que el sexo sea igual a masculino. También pasamos la segunda variable donde el sexo es igual a femenino y establecemos el valor 0. Es decir, cuando se resten estas dos variables, si son iguales, el valor debería ser 0. Entonces vamos a compararlo. Aquí vemos que la diferencia entre hombres y mujeres es estadísticamente no significativa, al nivel del 0.05. Pero al nivel del 0.1 podríamos quizás aceptar que hay una diferencia estadísticamente significativa en el gasto entre hombres y mujeres, pero ahí estamos incurriendo en un mayor nivel de riesgo o en un mayor nivel de error. Vamos a observar entonces el gasto por área. Aquí podemos ver que tenemos un área el centro con 1.04, el norte con 1.07 y el sur con 1.2. Podemos hacer una comparación, pero condicionando el área de ubicación respecto a alguna de estas. Aquí vamos a ver el oriente, es decir, vamos a tomar el gasto de las personas que están en el área de ubicación igual a oriente versus aquellas que no están en el oriente. Y veamos si hay alguna diferencia. Aquí vemos que aparentemente no. El oriente no se diferencia de todos los demás. Podríamos ver el sur, por ejemplo, y aquí también veríamos que aparentemente tampoco. Esto puede ser porque hay una amplia variabilidad en los datos. Aquí vemos la distribución y como vemos el promedio tiende a estar en el mismo lugar. Si vemos acá la distribución original de los datos, vemos que no están tan distantes los promedios entre unos y otros. Aquí veremos a continuación las pruebas T. Las pruebas T de Student utilizan la distribución, como su nombre lo indica, T de Student, y estas se caracterizan por tener colas más pesadas, es decir, que son más robustas hacia las colas de la distribución. Por esto, esta distribución se comporta mejor que la Z cuando tenemos pocos o menos datos. Y cuando contamos con bastantes datos, ambas se comportan de una forma muy parecida. Aquí podemos ver en la información cómo es la comparación entre dos muestras independientes y también cuando se comparan las medias entre dos grupos. Aquí podemos ver más información teórica al respecto. Vamos a ver un ejemplo con nuestros datos y aquí vamos a importar de SciPy stats como stats y vamos a ver cuál es el promedio del gasto. Vamos a recordarlo. En este caso era 1.02. Aquí podemos ver una comparación con la prueba T respecto a un valor específico. Entonces aquí vamos a tomar el dato, es decir, A, nuestra variable de gasto, respecto al promedio poblacional que creemos que podría ser, que es el 1.01, o con el valor que lo queremos comparar. Vemos aquí con 1.1 y vemos que el p-valor es superior a los criterios usuales de aceptación o rechazo. Vamos a observar con 1.2, por ejemplo. Aquí vemos que ya va bajando. Y con 1.4 aquí sí tenemos una diferencia estadísticamente significativa. Vamos a ver una prueba de hipótesis de nuevo con las variables de ubicación y vemos que esta también está dando no significativa. Que esta diferencia entre Oriente y las demás regiones que no son del Oriente, pues no sería estadísticamente significativa. Pero probemos a comparar entre el Oriente, que lo vemos acá 0.81, con el sur. A ver qué obtenemos. Aquí obtenemos como quiera que la diferencia de promedios no es estadísticamente significativa. Ahora podemos ver una prueba T para muestras pareadas, es decir, para cuando
tomamos dos mediciones en la misma población o en el mismo grupo de muestra. Aquí vamos a comparar entonces el gasto con el gasto 2. Aquí vemos que el resultado del p-valor es superior a 0.01, a 0.05 o a 0.1, por lo cual podemos concluir que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el gasto y el gasto 2. Si tuviéramos otra variable que fuera gasto 3, pero en este caso no la tengo, lo voy a comparar con la edad, y lo comparamos, vemos que aquí sí podría haber una diferencia estadísticamente significativa. Ahora vamos a avanzar con las pruebas entre varias poblaciones o entre varias muestras, que son las pruebas ANOVA o análisis de varianza. En este caso vamos a importar de SciPy el módulo de la prueba ANOVA de una vía. Vamos a recordar cuál es el promedio entre el gasto entre estos departamentos o entre estas áreas, y podemos hacer una prueba ANOVA agregándole cada una de las variables que queremos que se comparen. Aquí las comparamos todas y vemos que el resultado es mayor a los criterios de rechazo, por lo cual no podemos rechazar la hipótesis nula, y en este caso la hipótesis nula es que todos estos datos, o es decir, todas estas variables son iguales. Cambiemos una, por ejemplo, aquí en vez de gasto pongamos edad y vemos que obtenemos un valor bastante pequeño, es decir, muy cercano a cero, por lo cual aceptaríamos la hipótesis alternativa, que lo que indica es que al menos una de estas variables es estadísticamente significativa a las demás. De esta forma hemos concluido de una manera bastante breve cómo se realizan las pruebas de hipótesis paramétricas con Python. Ustedes podrán utilizar estas pruebas para identificar si la diferencia en gastos, en promedios, entre los promedios de estancia en un hospital o demás, difieren entre las personas. En nuestro caso, podríamos estar interesados en identificar si la demanda de servicios de la población migrante es distinta de la población local, o si las personas que lo demandan son distintas, es decir, si tienen una edad promedio diferente, si tienen un nivel de ingresos diferente, por medio de estas pruebas. Pero cuando no tenemos normalidad, debemos utilizar otro tipo de métodos. Entonces vamos a avanzar con los métodos no paramétricos en el siguiente video.